Era el año 2019. Vivía en un rancho llamado La Esperanza, ubicado entre las cumbres de Sinaloa. Ahí había crecido. La vida cuando era niño no era fácil. Muchas veces mi padre no tenía ni siquiera para darnos de comer. Éramos 8 hermanos. En ese entonces era muy común tener tantos hijos, pero ahora eso ya no se ve bien, incluso aquí en La Esperanza. La Esperanza era un lugar hermoso, lleno de vegetación y de árboles que durante el día lucían majestuosos, pero por la noche esos mismos árboles daban miedo. El sonido de las hojas moviéndose con el viento daba la impresión de que el lugar estaba lleno de susurros, como si almas en pena rondaran por ahí, lamentándose. Mi madre murió cuando yo tenía 6 años, porque en aquella época era difícil ver a un médico. El hospital más cercano estaba lejos y tampoco había dinero para medicinas. Mi padre nos contó que antes de morir, mi madre le dijo que sabía que iba a morir por ser pobre. Esa frase quedó grabada en mi memoria como una sombra. Era algo que no podía olvidar. Mi padre trabajaba mucho y apenas lo veíamos, así que mi abuela, Tula, era quien nos cuidaba. Era una mujer seria, siempre enojada y sin mucha compasión. A pesar de que habíamos perdido a mi madre, ella no mostraba piedad. Al contrario, muchas veces nos culpaba por su muerte. A veces su crueldad era difícil de soportar. Mi única alegría eran mis hermanos y mi padre. El hermano con el que mejor me llevaba era Raúl, quien me llevaba solo 2 años. La mayor parte del tiempo jugábamos solo él y yo, pero cuando mi abuela salía a comprar huevos con la vecina, aprovechábamos para jugar todos juntos. Bueno, solo los hombres, porque las niñas jugaban aparte. Mi abuela nos hacía trabajar desde muy pequeños, nos mandaba a cuidar los animales, a ir por el maíz al molino para las tortillas y a hacer cosas bastante pesadas para niños de nuestra edad. A mi hermano Raúl le tocaba cuidar los borregos alrededor de las 6 de la tarde y regresarlos a casa cerca de las 7 de la noche. Siempre lo acompañaba nuestra mascota, Toby, un pequeño perro mestizo de pelo negro, liso y travieso. Hubo una época en la que Raúl regresaba a casa corriendo, gritando y temblando. Decía que había visto a una mujer desnuda levitando en el campo, entre los árboles. Yo le creía porque conocía a mi hermano, sabía que no mentía. Además, llegaba sudando, asustado, con los ojos bien abiertos. Raúl me contaba que mientras estaba sentado, cuidando los borregos, de repente Toby, nuestro perrito, comenzaba a aullar y se orinaba del miedo. Entonces, cuando Raúl volteaba en dirección hacia donde miraba el perro, vio a una mujer completamente desnuda, levitando en medio de los árboles. Decía que la mujer tenía los ojos fijos en él y que sentía que, si no corría, esa mujer lo atraparía. Mi abuela lo regañaba y le pegaba con un cable cada vez que hacía eso. Decía que no podía dejar a los animales sin vigilancia, porque podrían robárselos. Así que, después de cada regaño, me mandaba a mí o a alguno de mis hermanos a buscar a los borregos. Pero nadie quería ir allá, porque el miedo de ver a esa mujer nos paralizaba. Entonces, los 5 hermanos hombres decidimos ir juntos a buscar a los borregos para que la abuela no nos castigara a todos. Al llegar al lugar, nunca encontrábamos nada. El ambiente se sentía normal, aunque la sensación e inquietud estaba presente. Ya para las 7, la oscuridad cubría el campo. Ya a nadie le gustaba estar lejos de casa en ese momento. Fueron muchas las ocasiones en que esto sucedió. Nadie entendía por qué Raúl era el único que veía a aquella mujer. Pasaron los años y varias veces se repitió aquel suceso, pero la vida fue mejorando. Mi padre consiguió un trabajo que le permitía darnos nuestras 3 comidas al día, aunque significara verlo solo una vez a la semana y tener que aguantar los malos tratos de mi abuela Tula. Así transcurrieron los siguientes 3 años. Todo parecía estar tranquilo, pero cuando cumplí 15, las cosas empeoraron. Mi padre se enfermó gravemente y tuvimos que llevarlo al hospital. Pedimos prestados a unos vecinos para pagar la consulta,
pero ahí nos dijeron que debía someterse a una operación si queríamos que se salvara. No sabíamos qué hacer. La operación era carísima y nosotros éramos muy pobres. Los días pasaban y mi padre seguía en casa, cada vez más débil. Lo cuidábamos como podíamos, tratando de que no sufriera, pero verlo así era una tortura. Mi abuela intentó juntar dinero entre los vecinos, pero lo que consiguió no alcanzaba. Además, mi padre era el único que trabajaba y solventaba los gastos, así que la situación era crítica. Un día, Raúl me dijo que tenía que ir al campo a resolver algo, pero no le presté mucha atención. Al cabo de unas horas, cuando ya había caído la noche, volvió. Nos dijo que preparábamos a mi padre, que lo llevaríamos al hospital porque al día siguiente lo operarían. Todos estábamos sorprendidos y le preguntamos si había conseguido el dinero. Respondió que sí, pero cuando le preguntamos de dónde lo había sacado, solo dijo que eso no importaba. Preparamos todo y unos vecinos que tenían una camioneta vieja nos llevaron al hospital más cercano. Durante el trayecto, me pregunté de dónde habría sacado Raúl esa cantidad de dinero. No tenía sentido. Como había dicho, era casi imposible que alguien en el pueblo tuviera tanto. Algo dentro de mí me decía que mi hermano estaba metido en algo malo. Al día siguiente, operaron a mi padre y, mientras esperábamos, le pregunto a Raúl en privado de dónde había sacado el dinero. Me dijo que eso no importaba, que lo importante era que nuestro padre estaría bien. También me dijo que, en un año, cumpliría 18 y comenzaría a buscar un trabajo para ayudar a la familia. Decidí no insistir más. Sabía que, por más que preguntara, no me diría la verdad. Con el paso de los días, mi padre empezó a recuperarse. Claro, debía pasar un tiempo reposando, pero todos nos sentíamos aliviados. Incluso llegamos a pensar que todo se estabilizaría, que volveríamos a ser felices. Nadie le volvió a preguntar a Raúl sobre el dinero. Parecía que la paz había regresado a nuestra casa, pero una tarde, mientras paseábamos, algo ocurrió. Raúl y yo salimos a buscar a Toby, nuestro perrito, que se había escapado. Caminamos entre los árboles y al pasar un rato, nos dimos cuenta de que entre los matorrales había algo extraño: carpas, ropa tirada e incluso armas. Raúl me miró y dijo que seguramente eran del cártel, que sus amigos le habían contado que ya habían llegado a La Esperanza y estaban reclutando gente. Me asusté y le dije que debíamos irnos, pero él se quedó unos minutos observando el lugar, como si estuviera tratando de decir algo. Finalmente, movió la cabeza y me siguió. De regreso, encontramos a Toby y volvimos a casa con una sensación extraña en el pecho. Después de ese día, algo cambió en Raúl. Noté que salía cada vez más seguido y regresaba muy tarde. Cuando le preguntaba, decía que estaba buscando trabajo, pero yo sabía que había algo más. Una noche, mientras lo esperaba, me quedé dormido y tuve un sueño muy raro. Vi a Raúl frente a la mujer que él describía, esa mujer que lo atormentaba cuando iba a cuidar a los borregos. Nunca la había visto en persona, pero algo en el sueño me decía que era ella. Me desperté sobresaltado y ahí estaba Raúl, moviéndome con fuerza. Aún estaba oscuro, pero noté que estaba llorando y que una gota de sudor frío caía en mi brazo. Le pregunté si estaba bien y él me dijo que no. Me pidió que saliéramos y que, afuera, pudiera explicarme. Nos sentamos en unos troncos y él comenzó a hablar. Me contó que, cuando nuestro padre enfermó, tenía miedo de que le sucediera lo mismo que a nuestra madre. Me dijo que un amigo del pueblo le sugirió pedirle ayuda al diablo y que, si le ofrecía algo a cambio, el diablo podría ayudarle. Al escucharlo, abrí los ojos en shock y le pregunto si estaba loco. Pero él me interrumpió, diciendo que no tenía opción. Esa noche, en el campo, pidió ayuda al diablo hasta quedarse dormido, y en sus sueños apareció la mujer que siempre veía entre los árboles. En el sueño, ella se le acercó y le dijo que debía ir al campo al día siguiente para recibir su respuesta. Raúl sabía que debía ir, aunque el miedo le recorría cada hueso. La imagen de nuestro padre, débil y muriéndose poco a poco,
lo empujó a enfrentarse a lo que fuera. Así que al día siguiente fue al lugar donde siempre veía a aquella mujer, a la misma hora en que solía llevarse a los borregos, y esperaba. Después de unos minutos, cuando estaba a punto de irse, escuchó algo entre los árboles. Se giró y, entre las sombras, la vio acercándose. Cada paso que ella daba hacia él hacía que sus piernas temblaran. Quería correr, pero el deseo de ayudar a nuestro padre era más fuerte que el terror. Con lágrimas en los ojos se quedó quieto. Cuando la mujer estuvo lo suficientemente cerca, Raúl pudo ver su espantoso rostro con claridad. Ella era aún más horrenda de lo que recordaba. Sus ojos eran pozos oscuros llenos de dientes, y en su boca, cubierta de sangre, se podía sentir el olor a muerte. Su piel era de un tono verdoso y putrefacto. Con una voz que parecía provenir de las profundidades del infierno le habló. Satanás me ha enviado. Te concederé lo que pides, pero debes ofrecerme un sacrificio humano. El dinero que necesitas está enterrado aquí mismo, pero si lo tomas, deberás cumplir con el precio. Si no lo haces, uno de tus hermanos morirá y su alma será mía. Al escuchar esto, Raúl quiso correr, pero su cuerpo no respondía. Sabía que no podía negarse, que había llegado demasiado lejos para retroceder. Así que desenterró el dinero que tanto necesitábamos para salvar a nuestro padre. Sabía que debía cumplir con la promesa. No quería que el diablo reclamara a alguien de nuestra familia. Entonces, recordó aquella tarde cuando habíamos encontrado las carpas y armas de los sicarios. Con el miedo a cuestas, fue a buscar a esas personas. Decidió pedirles trabajo para cumplir su parte del trato, sin tener que elegir personalmente a la víctima. Los hombres lo escucharon y le dieron una misión. Debía matar al dueño de una tienda en la ciudad, quien se había negado a pagarles lo que ellos pedían. Raúl estaba decidido, sabía que no tenía opción, pero al estar frente a su víctima, se dio cuenta de que no sería fácil. Con una capucha cubriéndole el rostro y lágrimas en los ojos, llevó al hombre hasta una bodega y mientras los empleados escuchaban desde afuera, lo mató. Cuando terminó de contarme esto, me quedé paralizado. No podía creer lo que estaba escuchando. Grité, le pregunté si estaba loco, si todo lo que me decía era real, pero él solo me abrazó, llorando. Me dijo que lo sentía, que había hecho lo necesario para protegernos, para que el diablo no tomara a uno de nosotros. Viendo su arrepentimiento, traté de consolarlo. Le dije que todo estaría bien, que solo debía alejarse de esas personas, de esa vida. Haríamos como si nada hubiera pasado y volveríamos a ser la familia de antes. Aunque éramos pobres y teníamos una abuela que no nos mostraba cariño, siempre habíamos sido felices juntos. Raúl me prometió que no volvería a ver a los sicarios, que se quedaría en casa, lejos de todo. Nos abrazamos y nos prometemos no contarle a nadie lo que había pasado. Esa noche nos fuimos a dormir creyendo que el asunto estaba resuelto, que todo volvería a la normalidad. Fueron 2 semanas de paz, 2 semanas en las que, por primera vez, parecía que la sombra de la tragedia se había alejado. Pero un día, mi padre mandó a Raúl al pueblo a comprar maíz. Eran alrededor de las 5 de la tarde, y pasó 1 hora, luego 2, y nada. Mi hermano no regresaba. Pasaron 4 horas, y entonces decidimos ir a buscarlo. Cuando llegamos a la tienda en el centro, nos dijeron que Raúl no había estado ahí en todo el día. Me asusté y comencé a preguntar en los alrededores, pero nadie sabía nada. Mis hermanos intentaban calmarme, decían que seguramente Raúl se había ido con algún amigo, pero yo no los escuchaba. Yo solo podía pensar en la mujer que había visto en mis sueños, en el pacto que mi hermano había hecho con el diablo y en el cartel que rondaba la esperanza. Sabía que Raúl corría peligro y el miedo me consumía. Regresamos a casa sin otra opción y mi abuela me dijo que probablemente volvería más tarde, borracho o con alguna excusa. Esa noche la escuché orar en silencio. Yo, por mi parte, me alejé de la casa, me senté bajo un árbol y comencé a rezar.
No era muy religioso, pero en ese momento sentí que era mi única opción. Mientras recitaba las oraciones, un calor intenso comenzó a crecer en mi interior. No era algo bueno, era un fuego extraño, oscuro. Dejé de rezar y con miedo regreso a la casa. Al entrar lo vi. Raúl estaba en la sala, rodeado por mi abuela, mi padre y mis hermanos, quienes lo interrogaban. Apenas alcanzaba a escuchar, solo decía que estaba bien, que había encontrado a un viejo amigo y lo había acompañado a su casa en la ciudad. Lo regañaron, diciéndole que no debía preocuparnos así, y luego lo dejaron ir a su cuarto. Cuando entré, fui tras él. Le pregunté qué había pasado y le dije que no creía su historia. Él me miró con tristeza y me pidió que saliéramos a hablar. Nos alejamos de la casa y, una vez que estuvimos en un lugar tranquilo, comenzó a contarme la verdad. Antes de llegar a la tienda, varios hombres encapuchados lo interceptaron. Le cubrieron la cara y lo subieron a una camioneta. Lo llevaron a un lugar desconocido y comenzaron a golpearlo, pero solo en el cuerpo, en lugares donde no se notara, como en el estómago, las piernas y el pecho. Luego le cortaron un dedo del pie y le echaron alcohol en la herida. Raúl me dijo que nunca había sentido tanto dolor. Se quitó el zapato y me mostró su pie, y luego se levantó la camisa para mostrarme los moretones en su cuerpo. No pude evitar llorar y él me abrazó. Me dolía verlo así, era mi hermano, mi mejor amigo. Él trató de calmarme, diciéndome que todo estaba resuelto, que no pasaría nada más. Me explicó que uno de los líderes del cártel le había advertido que no podía simplemente desaparecer y hacer como si nada, que una vez dentro de ese mundo, la única salida era la muerte. Pude ver en sus ojos la resignación y el miedo. Esa tarde nos tiramos en el pasto, sabiendo que nada volvería a ser igual jamás. Pasaron los años y mi abuela murió sin enterarse de que su nieto había estado involucrado con los sicarios del pueblo. Yo me mudé a la ciudad con mi padre, encontré un trabajo en una fábrica de zapatos y mis hermanos siguieron su camino. Dejamos el pasado en aquel rancho, todos menos Raúl. Él se quedó en la esperanza, compró una casa, pero nunca sentó cabeza. Cada vez que voy a visitarlo o él viene a verme, me cuenta cómo le va en el negocio. Lo veo desgastado, sus ojos ya no tienen brillo, sus labios están secos. Sigue siendo mi hermano y aunque entiendo su cambio, me duele verlo así. Todo lo que hizo fue por nosotros, sacrificando su vida por nuestra familia. A veces me cuenta que ha vuelto a ver a la mujer levitando cerca de su casa y que teme que algún día venga por él. Sabe que en su mundo todo es posible. Ayuda mucho al pueblo, da despensas y dinero a los más necesitados. La gente lo respeta, pero él sabe que esa mujer algún día cobrará su deuda. Esa es la historia de mi familia y en especial de mi hermano. La pobreza nos arrebató a mi madre y el diablo casi nos quita a mi padre. Y ahora, cada vez que cierro los ojos, puedo ver a esa mujer, la misma que Raúl describió, acechando en las sombras, esperando el momento para reclamar lo que le pertenece. Comunidad, no quiero pensar cuántas familias han estado en esta situación, cuántas personas han tenido que arriesgar su vida, sacrificar su vida para tener bien a su familia. La verdad es triste, pero también es una realidad que estamos viviendo tanto en México como en muchas partes del mundo, la verdad. Y también les quiero recordar, no olviden suscribirse, dejar su like, que eso nos ayuda bastante a nosotros para seguir adelante con este pequeño canal. Dejen sus comentarios, sus opiniones acerca sobre esta historia. Y sin más, dulces pesadillas.